la civilización hebrea. Los orígenes más remotos del pueblo judío se basan en la referencia bíblica del libro de Génesis, donde el patriarca Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, lo que antes era Sumeria, aunque no existe suficiente evidencia arqueológica para probar la existencia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Lo que sí se sabe es que un grupo de semitas arribaron a la parte norte del reino de Egipto, provenientes de Canaán, durante el principio del siglo periodo intermedio. Estos semitas conocidos como los Hicsos. La política de los hebreos era una política teocrática, que el líder principal era un patriarca. La época patriarcal, que fue del 1921 a.C., vemos que en esta época no se puede abundar mucho y de un modo claro y contundente, ya que los patriarcas bíblicos no se ha podido encontrar suficiente evidencia. Los hebreos eran nómadas y ellos vivían en tiendas y eran dirigidos por un líder, y este líder era dirigido por Dios, lo que conocemos como teocracia. Ejemplos muy claros como Abraham, Isaac y Jacob. Luego se divide en la época de los jueces, que estaba dividido en 12 tribus, pero cuando llegaban tiempos oscuros y difíciles, algunas tribus aceptaban confesionarse y se regían por un único jefe llamado juez. Esta unión era causada por la religión, que era la misma. Ejemplo tenemos a Gedeón, a Sansón y a Samuel. Luego tenemos la monarquía, que es la época de los reyes. La monarquía surge en Israel, que según la Biblia Saúl es el primer rey. Su sucesor fue David y este conquistó a los filisteos, creando un pueblo más poderoso. Luego surge su hijo Salomón, que levanta el primer templo en Jerusalén para continuar con el servicio a Dios. De los hebreos podemos tener los mayores aportes que vemos, como la primera gran fe monoteísta, los orígenes de las tres grandes religiones actuales como el judaísmo, cristianismo e islamismo, y el Antiguo Testamento. En el arte tenemos la música. Tenemos el ejemplo de Samuel, que fue el creador de la escuela de música para aquel tiempo. En los instrumentos más usados estaba la flauta, la trompeta, el pandero, el tambor, el arpa y el chofar. Este último era un cuerno de un macho cabrío. Los instrumentos eran utilizados para convocar rituales ceremoniales, ya que todo giraba alrededor de la religión. En la arquitectura tenemos sus edificios sacros que se inspiraban, que es lo que hoy día conocemos con la basílica romana, que se inspira de ello. El espacio se dividía entre hombres y mujeres. La tora estaba en el Atlante Oriente, parte del templo que sobresale, la bóveda. El más célebre monumento y el primer templo de Jerusalén se piensa que se creó para el siglo X a.C. El mismo fue el templo de Salomón, que hoy día no existe. Esta estructura era considerada como edificio ideal diseñado por él mismo. Hoy día solamente tenemos el segundo templo reconstruido por Herodes el Grande, y hoy solo queda parte de un muro, mejor conocido como el Muro de las Lamentaciones, que todavía es considerado como un lugar de divinidad, y los judíos van a hacer sus oraciones a este lugar. La cultura hebrea no se caracterizó por la pintura y la escultura, ya que todo esto era considerado como idolatría y pagano. En las arquitecturas que sí se destacan hoy día tenemos el anfiteatro de Cesarea, la sinagoga y palacios y viviendas para los nobles, que hoy día aún permanecen. En la cultura y tradiciones de los hebreos tenemos muchas festividades y costumbres importantes que caracteriza su cultura. Por ejemplo, tenemos el Shabbat o sábado, que es el séptimo día de la semana judía, que se celebra desde la caída del sol el viernes hasta la caída del sol del sábado. Este se ve como un día que santifica la semana.
y la observación especial de este día es parte esencial de la adoración. Tenemos el Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, una festividad popular que se celebra en diciembre y se conmemora la restauración por los macabeos de la independencia judía con relación al dominio de Siria y Grecia, y la redención del templo de Jerusalén en diciembre de 1065 a.C. Por lo general se distingue por el hecho de que se encienden velas durante 8 días. Tenemos su vestimenta, los reyes, sacerdotes y las mujeres. La vestimenta. Luego que los hebreos se establecieron en la tierra prometida, ellos utilizaban algunas prendas egipcias, tales como el delantal y la camisa, y por la alta temperatura en Canaán, obligó a los hombres a utilizar el calasiris y el manto suelto, el caftán y el éfod, tipo de chaleco que llevaba sobre los hombros. Fueron las típicas vestiduras de este pueblo. En los tiempos de David y Salomón, los hebreos acostumbraron a adornar mucho sus prendas. Por ejemplo, los reyes, que usaban para sus trajes de ceremonia círculo o corona y largo bastón o venablo. Los sacerdotes, que vestían camisas talar con abertura en los costados, sobre la túnica que prescribía el culto. El sumo sacerdote se ponía vestidura azul sin manga, con el borde guarnecido de granate y campanilla, encima del éfod bordado en rojo y azul. Llevaba un casquete con una placa de oro con la inscripción que decía consagrado a Jehová. Los hombres, una especie de camisa hasta los pies, cubierta por un manto, o una prenda exterior semejante al calarciris. Estas prendas de aspecto rígido estaban adornadas con flecos y bolas en los bordes y presentaban esquinas rectangulares o redondas. Las mujeres hebreas vestían con una camisa blanca con manga y se cubrían con mantas de colores. Rizaban sus cabellos formando pequeños bucles que trenzaban o los disponían en diadema alrededor de la raya. Usaban sandalias con correas, cadenillas de oro y lentejuelas. Y por último, los soldados tenían un traje casi exacto al que había sido utilizado por los griegos: casco de bronce con correa para la barbilla y un penacho de pluma colgando. La sobrevesta era ancha de piel de animal o lino. La ropa interior dominaba su barne, era de mangas cortas y anchas, y su confección se hacía en lana. De la misma manera, los soldados de las provincias en épocas del imperio llevaban ropajes similares con ciertas diferencias que marcarán su procedencia. Tenemos la economía. La economía hebrea se dedicó a la tierra con el cultivo de olivos, uvas, legumbres y lentejuelas. Los antiguos hebreos eran una sociedad nómada, así que ellos se dedicaron también al rebaño de ovejas, cabras, bueyes y camellos, además del ganado, que contribuyeron gran parte de la economía hebrea. La artesanía también fue de gran importancia para los hebreos, pero en específico las confecciones de tejido de lana y lino. Palestina fue un puente para comerciar con el continente africano y el Medio Oriente, y entre estos tenían buenas exportaciones con los hebreos, lo cual compraban sus productos más importantes, tales como vinos y aceite. En la religión tenemos muchas características particulares, ya que era una religión y para aquel entonces la única monoteísta, o sea que creía solamente en un Dios verdadero y creador de todo. La religión dominó todos los aspectos de la cultura de los hebreos. Luego del éxodo de Egipto, bajo el mandato de Moisés, que era su líder, dirigido por Dios, caminaron por el desierto 40 años. Su lugar de adoración mientras caminaron como nómadas era en el tabernáculo. Lo que se encargaba del equipo y administrar fue la tribu de Leví,
la cual era considerada la tribu sacerdotal. Los utensilios usados, cada uno era un instrumento para el servicio y ofrenda a Dios, y cada uno cumplía y significa un propósito en específico. Lo característico era que solo el sacerdote ofrecía la ofrenda a Dios una vez al año para el perdón y las faltas del pueblo. La ley, que está compuesta por 5 libros, la conocemos hoy día como el Torá. En ella se encuentran las leyes que dirigirían en el comportamiento religioso, moral y como pueblo, lo cual son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Además de los primeros 5 libros que componen la ley del pueblo, llamado la ley de Moisés, se incluyen en el Antiguo Testamento los libros históricos y poéticos. Todo esto compone lo que llaman los judíos mismos el Tanaj. El reflejo histórico que vemos de la cultura hebrea o religión judía hoy día es que los pueblos hebreos, por mandato de Dios, transmitían sus leyes y mandamientos por generaciones entre padre e hijo. De esta manera podemos ver que hasta los días que vivimos, los judíos aún practican muchas de las tradiciones establecidas en la ley de Moisés. El legado mayor que tenemos de los hebreos y de esta cultura es que de ellos obtenemos el origen de las 3 grandes religiones de hoy día en el mundo: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Obtenemos el Antiguo Testamento y el Pozo de Abraham.